Muchas gracias por clicar en el vídeo para ver lo que tengo que decir de la película Dune de 2021 de Denis Villeneuve, aunque no tenga ningún tipo de criterio ni formación en cine. Yo la verdad es que esperaba mucho de la nueva adaptación de Denis Villeneuve, por dos cosas. Primera, porque soy una fan del libro. La primera novela de Dune me la he leído 3 veces y toda la serie una vez, porque sí, Dune es una serie de novelas. Y segundo, porque Denis Villeneuve es uno de mis directores favoritos. Parece que no puede hacer nada mal. Y yo la verdad es que cada vez que voy al cine voy con un poco de miedo de que me vaya a defraudar. Pero la verdad es que nunca ha sido así. Y sin embargo, Dune es un libro extremadamente difícil de adaptar. Pertenece a un universo creado en los años 60 por Frank Herbert que es extremadamente complejo, lleno de reglas sutiles, de su propia historia por detrás, de muchos personajes y de tramas complejas. Y que como consecuencia ha dado intentos frustrados o fallidos de adaptaciones tanto a la gran pantalla como a la televisión. Sin embargo, Denis Villeneuve lo ha vuelto a conseguir. Ha hecho una película compleja, que es un gran blockbuster, que gusta tanto a aquellos que somos unos frikis de la novela como a los que no han leído una palabra de Dune. Y en gran parte creo que esto ha sido posible gracias al amor y al detalle que se le ha puesto por parte de todo el equipo técnico de la adaptación. La producción es impresionante y sobre todo muy detallista. Nos da la impresión de que este mundo respira, que es un universo que existe. Pero además un mundo inmenso, donde en muchísimas escenas los personajes principales están empequeñecidos en el gran plano, porque se nos quiere mostrar la inmensidad del mundo que diseñó Herbert y la indefensión de los personajes que se encuentran en él. Y desde luego uno de los aciertos para darle tangibilidad a este mundo ha sido el poco uso que han hecho de las pantallas verdes, pero dan a muchas escenas una sensación de irrealidad, de cómic. Además, han usado 18 toneladas de arena que han ido esparciendo no solo por el set, en vez de poner un filtro arena y ya está, sino que además llenaron una habitación entera con arena y en la parte de abajo tenían situada una placa de metal que vibraba. En esa habitación es donde se grabaron las impresionantes escenas en la que la arena en movimiento se liquidiza y pasa a tener la consistencia del agua donde los personajes se hunden. Y esto creo que es un gran acierto para esta adaptación de la obra de Herbert. Porque Herbert, ante todo, creó un mundo donde el ser humano es el centro de todo. Estamos en un futuro lejano en el que toda forma de inteligencia artificial ha sido prohibida. Y el hombre y las decisiones que toma es el gran tema de discusión del universo de Herbert, no la tecnología y cómo afecta a los humanos, como es el caso de Philip K. Dick o Asimov. Claro está que esta presencia y agarre de la realidad en las imágenes ha salido un poco, a mi punto de vista, a costa de quitar a la trama complejidad y hacerla más accesible, privilegiando el relato bélico sobre el de las contradicciones humanas. Porque al final el relato de Herbert no es tanto a propósito del poder, sino a propósito de la pulsión humana de dominar y ser dominada y del mesianismo. Es una pena que este tema, tan importante para Herbert, ha sido ciertamente olvidado por Denis Villeneuve. Y eso que Denis Villeneuve justamente es un director que trata muy bien las contradicciones morales de la naturaleza humana y las decisiones reprochables que hacemos, como se ve en Sicario, Incendies o Prisoners. Sin embargo, en esta película estaba dolorosamente claro quién eran los buenos y quién eran los malos, también porque la novela es así. Apoyado todo esto siempre en un grandísimo detalle a propósito de cada casa noble, congregación u orden, que llevan una vestimenta diferente, tienen unas tradiciones o una lengua particular, o se les asocia con ciertos colores específicos o con una melodía, gracias al impresionante trabajo de Hans Zimmer. Todo ello, de nuevo, te da una sensación de que existe el universo, te transporta y te absorbe. Muy recomendable de ver este vídeo de Vanity Fair, donde es una entrevista a Denis Villeneuve, en el que narra el proceso creativo de la creación de la escena del desafío Gun-Jabbar. Hay muchas críticas de fervientes hablantes del libro que hablan de fanservice a propósito de esta adaptación. Yo, en vez de fanservice, diría que la película es accesible. Y es que al final una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención de esta adaptación es como Denis Villeneuve y el equipo de guión ha presentado mejor ciertas casas o congregaciones a cambio de restarle protagonismo a otros que han quedado casi totalmente eliminados. Y es que no se explica apenas nada de los Mentats, de la Melange o Especia, de los Guilds para el transporte espacial, y especialmente toda mención a la palabra Jihad de la Butlerian Jihad ha sido omitida. Tampoco hemos visto al emperador. Todos estos elementos están ahí, como guiños al lector, y se mencionan y se dejan ver, aunque no son esenciales para seguir el curso de la película para aquellas personas que no han leído el libro. Sin embargo, tengo que decir que la relación de Lady Jessica con el Conde Leto creo que queda demasiado confusa, que no se llega a entender qué es ser una Bene Gesserit y cómo tienes que estar en control de tus emociones constantemente analizando lo que ocurre alrededor.
Y por otro lado, creo que es imperdonable el cambio que se ha hecho del Dr. Yue, ya que en el libro sabemos cuáles son las intenciones de este personaje, y sin embargo en la película se le ha dado casi ningún protagonismo y se ha eliminado la tensión que provocaba. Pero claro, explicar todos estos ricos elementos en una película de 2 horas y media hubiera supuesto recurrir demasiado a la exposición, como ya le ocurrió en el corte que hicieron a Lynch. Así que Denis Villeneuve ha optado por contar y mostrar solo lo necesario, intentando, creo, eliminar la máxima cantidad de exposición y explicación a propósito de cómo funciona este universo, pero sigue dando guiños y constantes imágenes a todo aquel que se haya leído la obra, y dando tan solo una serie de elementos clave para no perder al público que va a ver una película palomitera y se queda maravillado con las imágenes, al mismo tiempo que aquellos que sí que hemos leído el libro comprendemos y captamos la totalidad de las palabras, expresiones y simbologías que hay en la película. Y es que la película tiene muchísimas referencias que solo se entienden si has leído el libro, pero que no llegan a desorientar ni molestar a aquellos que no lo han leído. Y de todo ello, creo que Dune tiene una conclusión muy pertinente a propósito del mundo cinematográfico actual y de su producción. Y es que Denis Villeneuve es un director estrella. Tiene superproducciones enormes de millones de dólares y hasta ahora ninguna de sus películas ha sido un fracaso en taquilla, ofreciendo un trabajo sumamente palomitero y disfrutable por las bellas imágenes, pero al mismo tiempo siendo piezas artísticas bellísimas, como se ve muy bien en Blade Runner 2049. Y sin embargo, ni siquiera un director de este calibre podía vender a los estudios cinematográficos la idea de hacer 2 películas directamente de Dune. Necesitaba que la primera película fuera un éxito para poder hacer la segunda y terminar la historia, que se queda en un gran cliffhanger. El proyecto se ha confirmado igualmente y tendremos Dune 2, pero indudablemente esta circunstancia conllevaba que necesitaba hacer la película accesible, que fuera un gran éxito de taquilla para los no lectores tanto como para los lectores. Y por eso quizás también ha habido una campaña de marketing gigantesca con grandes estrellas como Zendaya, Timothée Chalamet o Jason Momoa. Además, la violencia es poco explícita en la película y ocurre muchas veces de modo muy limpio o fuera de plano, quizás en gran parte para atraer a la cartelera a la audiencia adolescente y tener una clasificación de 13 años, una grave falta desde mi punto de vista, porque el mundo que presenta Herbert en su libro sí que es violento, da miedo y muchas veces asco, visceral y gore, con unas descripciones de mutantes bastante espeluznantes y una violencia cruda descrita, y eso en la adaptación de Dune no se ve. Si acaso en el ritual de los Sardaukars o en la mascota de Vlad Harkonnen, pero no entiendo mucho porque eso ni siquiera está en el libro. Y sin embargo sí que hay otra escena de Ravan que está a punto de cortar cabezas literalmente y está oculta por el fuego. Y al final todo esto es una pena, porque de verdad Dune podría haber sido una gran serie de televisión. El final de Game of Thrones, y todo lo mierda que fue, ha dejado un hueco en la actualidad audiovisual que no ha llegado a llenar ninguna serie. Y es que, al principio de todo, Game of Thrones era un proyecto difícil, con una historia compleja, de casas feudales, con sus distintas tradiciones y vestimentas, muchísimos personajes y complejidad en las tramas. Un proyecto que al principio de la serie no se veía claro que fuera a funcionar y que el gran público fuera a seguir, pero lo hizo y supuso un antes y un después en el panorama audiovisual. Dune, con su trama compleja, sus casas feudales, con sus diferentes tradiciones y historia, muchísimos personajes y complejidad, podía haber sido también una gran serie de televisión. Contando además que Frank Herbert ya está muerto y no tenemos que estar esperando a que George R.R. Martin haga todo menos escribir el puñetero próximo libro. Pero bueno, en cualquier caso ha salido una muy buena película y habrá segunda parte. Así que gracias por escucharme y quizás hasta la próxima. Suscríbete.